que busquen la palabra de Dios en el Evangelio a los Romanos, capítulo 12. Vamos a hacer la lectura de forma unida, capítulo 12, versículo 1 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos y hermanas. Y les ruego mantener abierta la escritura en este pasaje que nos va a llevar al tema del día de hoy, que tiene que ver con un valor que muchas veces damos por sentado en la familia, damos por sentado en la vida y damos por sentado en los creyentes. Hablamos del entusiasmo. Y tratamos de encontrar diferentes circunstancias que puedan ayudarnos a definirlo, que puedan ayudar a comprender lo que esto representa. ¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo es sentir interés y placer en hacer las cosas, en sustituir una actitud pasiva frente a una actitud activa y motivada. Hacer todo de buen ánimo y que resulte agradable, cumplir con las tareas, perseguir sueños y no abandonar el camino que nos llevará a esas metas. En cierta ocasión, una persona se encontró con que rumbo a su iglesia, a donde se congregaba, estaban construyendo un edificio. Y por curiosidad se acercó a preguntarle a una persona, y esa persona le preguntó a esta persona, ¿y qué estás haciendo? Y él se voltea y lo ve. Estoy pegando ladrillos, ¿qué no ves? Sigue avanzando y otra persona, la obra evidentemente era grande, y le pregunta, ¿y qué estás haciendo tú? Lo mira con cierta molestia, cansado de esos calores que no se sienten en Puebla. Y se voltea y le dice, estoy levantando un muro que no estás viendo. Y pues yo creo que ya entendiendo que ya estaban de más sus preguntas, ve a un tercero y se le ocurre preguntarle exactamente lo mismo. ¿Y tú qué estás haciendo? Pero esta persona volteó con una sonrisa y le dijo, estoy construyendo un templo.
si nos damos cuenta, la perspectiva o la visión que tengamos de las cosas va a marcar el rumbo de nuestra actitud frente a la vida, frente a la iglesia. Y si hoy nos preguntaran, entrara aquí alguien preguntón como esa persona y le dijera, ¿y tú qué estás haciendo? Ya nos faltaría que le dijéramos, ¿para qué? Sentado escuchando a ver qué dice el pastor. La actitud va a demostrar lo que hay en nuestro corazón. Les invito a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor sea con nosotros en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad y misericordia. Gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a entender, buen Dios, el propósito de estar aquí. Que nos ayudes a entender, bendito Padre y Señor Celestial, con qué actitud podemos nosotros enfrentar la vida. Ayúdanos a comprender tu mensaje en esta noche, pues te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quiero que veamos lo que dice precisamente esta carta referente a este valor, a esta formación dentro de la familia. Y creo que coincidirán conmigo que el entusiasmo, ser una persona entusiasta, va más allá de ver positivas todas las cosas. Va más allá de tener una sonrisa casi tatuada en el rostro. Que ser entusiasta es estar convencido de lo que estamos haciendo. Que ser entusiasta es estar apegado al plan de Dios y el propósito que Él seguramente tendrá en mi vida para lo que tenga que hacer en su momento. 3 personas se enfrentaron al mismo problema y la respuesta de cada una fue de acuerdo a lo que estaban haciendo. Una simplemente pegaba ladrillos, otro levantaba muros y otro estaba contento porque estaba siendo parte de la construcción de un edificio, de un templo. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos y hermanas, en casa cuando las cosas marchan bien? ¿Cuál es nuestra actitud cuando las cosas de pronto se ponen un poco duras, un poco difíciles? Y como dice un dicho mexicano, nos llueve hasta sobre mojado. Nos salimos de una y ya estamos en otra. Y de pronto pareciera ser que somos un imán porque te hablan por teléfono, malas noticias, ves la televisión, malas noticias, los WhatsApps te llegan y son puras malas noticias. Y luego nos enteramos de tantas cosas que lastiman nuestra vida y que van mermando esa alegría con la que pretendemos arrancar todos los días en este tiempo. Ven lo que dice el versículo 2, un versículo sumamente conocido. El 1 y el 2 son emblemáticos en la vida de todo reformado. Es más, esa es la base que hemos adoptado coloquialmente para sostener por qué formamos parte de la herencia reformada y por qué nuestro culto es solemne y por qué nuestro culto es equilibrado y por qué nuestro culto tiene ciertas características. Pero no voy a hablar de eso. Centrémonos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio ¿de qué cosa, hermanos? De la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llama la atención que dentro de lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Roma y nos dice a nosotros, evidentemente es la voluntad de Dios en primer lugar siempre va a ser agradable. ¿Qué significa? Nos va a llenar de satisfacción.
Nos va a llenar de alegría, nos va a llenar de gozo saber que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Sí, de pronto no es lo que querías. Sí, de pronto no es lo que le has estado pidiendo al Señor. Si de pronto estás en el lugar que no te gustaría y probablemente rodeado de personas con las que no te gustaría. Pero Pablo nos recuerda, la voluntad de Dios, hermanos, siempre es agradable y es perfecta. ¿Por qué razón? Porque significa que lo que Dios está construyendo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida en conjunto, tiene un objetivo y tiene una razón de ser. Quiero que ahora vean ustedes lo que aparece en el versículo número 8. Sí, viene precedido versículos 5, 6 y 7 de las actividades, de los dones, de la acción que debemos llevar a cabo nosotros, el poder hablar de la fe, el poder servir, el poder enseñar, el poder exhortar, etcétera, etcétera. Pero el 8 dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud. Y lean fuerte conmigo lo que sigue. El que hace misericordia con alegría. Yo creo que uno de los primeros cuestionamientos que se le pudo haber hecho a Pablo, digo, por lo menos algunos historiadores lo pintan así, Pablo no era la persona más sonriente del mundo. Algunos creen que por su forma de hablar y de relacionarse, Pablo era una persona muy tosca, muy ruda, difícilmente expresaba sus emociones. Vean todas sus cartas y en todas sus cartas trata de ser incluso bromista, pero termina sonando muy serio. Y creo que muchos, algunos, bueno, no muchos, algunos somos así. ¿No? Que por más que tratamos de ser sonrientes, pues simplemente la sonrisa no es algo que se nos dé muy fácilmente a nosotros. Pero lo que hace Pablo es recordarnos, hay algo que debe ser fundamental y esencial en nuestra vida. Tienes que disfrutar lo que haces. Tienes que agradecerle a Dios lo que tienes, dónde estás y con quién estás. Sí, de pronto decimos, híjole, pero hay esta personita, este hermano, este hijo, este nieto. El Señor tiene sus planes. Y aquí dice Pablo, el que va a hacer misericordia, hágalo, pero hágalo con alegría. Porque si nosotros no lo hacemos con esta actitud, si no lo hacemos con la convicción de que lo que estoy haciendo realmente es para Dios y realmente disfruto hacerlo, un día va a terminar convirtiéndose en trabajo. Y no hay nada más terrible en una iglesia que lo que hace se convierta en trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo cansa. El trabajo en algún punto incomoda. Pero la Escritura habla de algo diferente cuando disfrutamos lo que hacemos. Cuando realmente estamos conscientes de la tarea que Dios nos está poniendo delante y sobre todo la actitud con la que enfrentamos la vida nosotros. Vean ustedes lo que va a aparecer también incluso en el versículo número 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Cuando encontramos en la Escritura esta serie
de versículos que en primer lugar nos recuerdan todo lo que Dios nos ha dado a nosotros en cuanto a capacidad. Todo lo que Dios está haciendo con nosotros en torno a los elementos que nos ha dado para enfrentar la vida. Y de pronto, pareciera ser que en la perspectiva colectiva, quisiéramos ser todos iguales. Quisiéramos todos ser sonrientes para decir que hay alegría donde está uno. Y la Escritura nos dice, particularmente en el versículo 4, un poquito atrás de lo que estamos leyendo, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Significa que cada uno de los rasgos que Dios nos ha dado a nosotros son complementarios, nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a edificarnos los unos a los otros. Si hay alguien que usualmente se la pasa riendo, necesita alguien que de vez en cuando sea serio. Y viceversa. Y si hay alguien que siempre se enoja por todo, debe haber alguien que pues no le importa si se abrochó la camisa derecha o la corbata la trae chueca o si se peinó bien y si combinó bien su ropa. Eso complementa y dirás, ¿y eso qué tiene que ver en lo espiritual? Bueno, si empezamos a entender que en esos detalles tan pequeños a los que podemos llegar a un acuerdo tan simple, podemos pensar también en la tarea que el Señor nos ha llamado. Hay personas que hemos sido llamados a la enseñanza, hay personas que han sido llamadas al servicio, hay personas que han sido llamadas a la misericordia, hay personas que simplemente son llamadas a escuchar. Hay personas que simplemente son llamadas a sonreír. De pronto agrada que si entras a la iglesia y vienes cargado de problemas y hay alguien que siempre trae su sonrisa, aunque tú no sepas que le está lloviendo sobre mojado a esa persona, pero te recibe con una alegría y con una sonrisa en el rostro, y eso ya cambia la perspectiva de esa persona. A alguien que si te ve triste simplemente llega, te da un abrazo, no te dice nada, pero ese abrazo comunica, es la actitud con la que nosotros nos congregamos. Puede ser que la iglesia presbiteriana tenga una liturgia sumamente estricta, solemne, pero sabes que eso no da pie para rostros largos. Eso no da pie para que seamos insensibles. Eso no da pie para que no podamos ser flexibles a lo que está pasando al lado de mi hermano, de mi hermana, y que yo pueda saber cómo están, cómo vienen, y que yo pueda realmente disfrutar estar en la casa de nuestro Dios. Una persona que viene, hace mucho alguien me comentaba, no diré el nombre porque seguramente me va a ver en Facebook, y me dijo, vamos a ir a tal lugar. Yo era estudiante. Termina el culto y nos regresamos. Y debo decir que todo el tiempo estuvo así. Fuimos, se hizo lo que tenía que hacer y salimos. Si ustedes me preguntan si disfruté estar en ese culto, no disfruté estar en ese culto. Y de pronto pasa eso en la vida. Tenemos muchos quehaceres, tenemos muchos pendientes que hace de pronto difícil que nos concentremos en algo. Particularmente, yo no sé si sea cultural, yo no sé si los mexicanos seamos así, pero usualmente estamos quietos, difícilmente estamos quietos. Siempre estamos pensando qué hacer, siempre estamos pensando qué solucionar, y más con las condiciones que tenemos. Y si a eso le agregamos que en casa las cosas, si no están mal, hay sus detalles, hay sus complicaciones, hay sus pendientes, y a los que están estudiando agrégale que hay tareas, luego hay exámenes, hay compromisos en el trabajo, a veces el trabajo lo llevamos a la casa y tienes que estarlo resolviendo, y de pronto
empezamos a dejar de disfrutar y empezamos a anhelar que cuando comience la semana, el lunes, ya sea viernes. Porque es cansado hacer todo lo que hacemos nosotros. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Quiero que vean ustedes ahora el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pablo precede y le dice a quienes estaban en Roma, y ojo, Pablo no les está diciendo, a ver, mira, ustedes están fingiendo el amor, no está diciendo, el amor de ustedes tiene que ser sin fingimiento. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Cuando nosotros decimos sentir interés por alguien, pero no nos importa lo que nos dice, no estamos amando a esa persona. De pronto pasa que en la casa estamos con muchos quehaceres, con muchos problemas, y llega uno de la familia de esos que nunca faltan y nos empieza a contar su día desde que se levantó hasta que se acostó y no paró de hablar en toda la comida o la cena. Y de pronto sí, y ni nos enteramos de lo que esa persona hizo. De pronto nos vemos inmersos en ese tipo de situaciones, y quisiera llevarlos también a lo que dice el versículo número 11, que es el centro de este mensaje. Versículo número 11. Léanlo conmigo, por favor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una de las cosas que creo valdría la pena poder preguntarle al apóstol Pablo, que pudiera definir exactamente a qué se refiere que en aquellas cosas que requieran diligencia. Es decir, aquellas cosas que sean importantes, que sean relevantes. Y la pregunta sería, ¿y cómo le haces para definir qué es lo más importante? Si en casa tienes que trabajar, pues hay que trabajar porque las cuentas no se pagan solas. Si hay que hacer tarea, pues hay que cumplir, porque el maestro no te va a esperar si te puso un plano o te puso un tiempo determinado para entregar tareas. Y si en la vida, en la familia, tienes que tomar decisiones y tienes que hacer proyectos, bueno, tienes que apegarte al plan, aunque a veces eso signifique hacer sacrificios en la vida. Pero ¿sabes qué es curioso? Que la mayoría de veces lo que sacrificamos es la comunión con Dios. E inevitablemente, amados hermanos, eso nos va robando entusiasmo en la vida. Eso nos va quitando el gozo de poder servir a nuestro Dios. Y ojo que para hablar del servicio, y con esto quiero dirigirme hacia el final del mensaje, para hablar del servicio tiene que ver con aquellas tareas con las que Dios nos va relacionando poco a poco. Hace muchísimos años, cerca de 20 años, conocimos a un chico. Él se llamaba Miguel, y digo se llamaba, porque en el 2000
4, falleció en un accidente a los 22 años de edad. ¿Por qué lo cito? Porque él tenía un trabajo en la iglesia. Su trabajo consistía en apoyar a los hermanos o hermanas que no pudieran llegar a su trabajo. Y los llevaba en su coche. Sobra decir que el chico trabajaba. Y justo el día en que partió a la presencia del Señor, una hermana le pidió ir cuando él venía del tercer turno de trabajar y le dijo con sí, la llevó y de regreso tuvo el percance. ¿Qué lo caracterizaba a él? Siempre tenía una sonrisa. Y una vez yo le pregunté, ¿y no te cansa que de pronto estás descansando y ya te lo... No, oye hermano, llévame a trabajar? Y recuerdo mucho su respuesta y dijo, no me cansa, porque sé que con eso puedo ayudar a alguien. Y lo hago con gusto. Acabo de mencionar que nunca recibió un centavo para gasolina. Todo era propio. Y esto se me quedó muy grabado porque de pronto, como seminarista, yo esperaba muchas cosas. Como asistente a un culto, esperaba muchas cosas. En esa etapa que me permitió el Señor con mi familia estar en el país del norte, yo esperaba salir contento de los cultos y pues nada más no pasaba. Y dice Pablo, en lo que requiere diligencia, diligencia. ¿Qué es lo más importante que tenemos en esta vida, hermanos? Nuestra relación con Dios. Y después de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia. Y después de nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con los hermanos de la iglesia. Ese es el orden. Y tenemos que estar con la actitud y el gozo y la alegría de poder estar ahí. Ese es el entusiasmo, el estar agradecido con Dios porque le puedo servir, barriendo, trapeando, levantando la basura, acomodando las sillas, dándole la bienvenida cuando repartíamos gel en las entradas. Y lo hacemos con gusto. Estamos sirviendo a Dios. No solo servimos a Dios predicando, no solamente servimos a Dios al frente de alguna sociedad, ministerio, organización o demás, servimos a Dios estando ahí. Y eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Y es lo que debemos enseñar en la familia. Es un valor que no podemos perder. Porque seamos realistas, la mayoría de familias, no todas afortunadamente, y espero que así sea el caso, no todas hemos perdido el entusiasmo por estar un domingo en la iglesia. Y no solamente por estar yo, sino tratar de estar toda la familia. De estar todos juntos en lo más importante, que es alabar y glorificar a Dios. Y dirás, bueno, sí, pero tenemos 6 días. Sí, 6 días nos dio el Señor para trabajar, estudiar y hacer lo que queramos. El séptimo es de Él y debemos hacerlo con gozo, con buena actitud. Y una buena actitud no es venir al culto esperando que el pastor no se tarde mucho predicando para que podamos terminar el culto a la 1 y poder irnos. Digo, tampoco soy de la idea de cultos de 4 o 5 horas como hay otros lugares. No, definitivamente estoy convencido. Eso tampoco es loable. Las circunstancias, hermanos, en la familia, las circunstancias en la iglesia, las circunstancias en el trabajo, en la escuela, con los amigos, siempre van a cambiar. Y algunas veces esas circunstancias van a ser justas y otras van a ser totalmente injustas. Pero lo que no nos podemos permitir como creyentes, de verdad, no nos lo podemos permitir como creyentes, es que eso nos cambia a nosotros. Les quiero dejar una recomendación final. Me encanta la música cristiana de todo tipo. De verdad se sorprenderían a veces qué tipo de música escucho. Imagínense, tengo a 5 chicos.
Y créanme, un gusto no es igualito al del otro, ¿no? Pero hay una que esa es personal, es mía, y creo que en algún se las comenté, y creo que valdría la pena que lo escucháramos porque habla de la actitud, habla del entusiasmo, habla de la realidad, tiene que ver con lo que hacemos y se llama El Arca de Marcos Vidal. Pero le recomiendo una canción en particular y la canción se llama El Burro. La canción es increíble. En resumen dice que ese animalito le dijo a Noé cuando se subieron al arca: te voy a ayudar en todo. Pero llegó un momento en el que dijo: ya se pasaron conmigo. Si no lo hago yo, nadie más lo hace. Y de pronto nos encontramos que adoptamos la actitud de esa persona. Se les recomiendo, escúchenla, vale la pena. Todas tienen lo suyo y creo que no es para que se identifiquen con ella. El pastor me está diciendo que me parezco a este, no. Pero escúchenlo. Porque eso marca la manera en que nosotros medimos el esfuerzo. Va a mostrar el gozo en que hacemos lo que nos toca con la mejor actitud, con la mejor disposición. ¿Y sabes qué? Te va a llevar a siempre impulsar a los demás. ¿Cuántas veces hemos escuchado en actividades eclesiásticas decir: somos muy poquitos? Una expresión probablemente realista, pero que no edifica. Y la Escritura dice: si no edifica, ni lo digas. Tenemos que impulsarnos los unos a los otros. Ser entusiasta es saber que no importa si somos 2, 3, 5, 10, 8, 20, 50 o 1000. Lo que va a importar es la actitud con la que yo me estoy presentando delante de mi Dios. Implicará que tengo que estar en todo momento. Y no solo cuando me toque estar. Esto también es entusiasta o falta de entusiasmo. Es apoyarnos, es estimularnos los unos a los otros en familia. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos y hermanas, quiero que pensemos en esto. ¿Qué está marcando nuestro entusiasmo? ¿Qué nos está fortaleciendo? ¿O qué de plano de pronto nos roba el entusiasmo por lo que estamos haciendo? Particularmente en lo que tiene que ver con mi fe. Porque todos en algún momento perdemos el entusiasmo. Sí, los pastores, yo sé, aunque les parezca increíble, de pronto los pastores también perdemos el entusiasmo. Y es ahí donde entra la familia. Es ahí donde entramos los unos a los otros y nos apuntalamos y nos apoyamos porque somos el mismo cuerpo. Ser entusiasta no es ser positivista, ser entusiasta es ser agradecido con Dios y estar convencido de que no importa qué pase, qué te digan, te reconozcan o no, tú vas a hacer lo mejor porque Dios te puso ahí. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor y misericordia. Te pedimos que nos bendigas, que tú nos ayudes, que nos sigas mostrando el camino que debemos seguir para honrarte y para glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.